Amén. Muy bien. Efesios 2:10 tengo para compartir. Perdón, del 1 al 10. ¿Cree que el Señor está aquí hoy, verdad? Amén. Y el que no lo sienta, igual está aquí porque Él prometió que donde hay 2 o 3, ahí está. Y dice así, 2, 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y propósito. Como los demás, éramos merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio la vida en Cristo, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, porque por bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos, mediante la fe. Esto no procede de nosotros, de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Puede tomar su asiento. Yo buscando en estos días, cuando el pastor Elías me decía para compartir con ustedes, teniendo un tiempo de oración y ahí reflexionando, el Señor es que me daba a entender algo que es muy práctico, que yo me lo puse de título y que dice: no vuelvo atrás. Es sencillamente el no vuelvo atrás el tema del mensaje. Y yo me anoté, me subrayé aquí en este impreso y me daba cuenta de que las palabras, algunos verbos, estaban en un tiempo que es pasado. Dice: estaban, andaban, se conducían, vivían, ¿no? Es así. Y dice: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. Y pensándolo, analizándolo, es que comparándolo con mi propia vida, y digo, esto es tal cual como está escrito, ¿no? Yo corría detrás de esos deseos, detrás de esas cosas que pensaba que eran cosas buenas, un propósito que para mí era válido. Y yo, cuando era pequeñito, no hace mucho, crecí solamente con mi mamá, madre soltera. Y bueno, ella tenía depresión, no tenía un trabajo, ella tenía algunos vicios, estaba un poco en la prostitución, pasábamos hambre porque al no trabajar. Y bueno, ella dormía muchas horas por el día y por la noche se iba. Imagine la crianza, ¿no? de ese niño, ¿no? Y yo, al estar impulsado por esa situación en la que vivía, es
que me puse unas metas, que para mí esas metas eran buenas. Y no quiere decir que esas metas que eran buenas iban acorde a lo que Dios quería para mi vida. Pero yo me propuse que en mi casa nunca más faltara el alimento, que yo iba a estudiar, que yo iba a trabajar, que yo iba a tener una familia, que iba a tener mis coches, que iba a tener mi casa. Pero no tenía la luz de Cristo para el darme cuenta de que aunque esas metas no eran malas, no eran las acordes a la voluntad de Dios. Es que yo decidí esas metas en base a lo que estaba viviendo y a mi situación, ¿no? Como leímos anteriormente, dice, siguiendo nuestra propia voluntad y propósito. Y es así que yo empecé a estudiar, empecé a desarrollarme, a crecer un poco más. Con 7 o 8 años empecé a conocer un poquito al Señor, pero muy poquito. Empecé a ver un cambio en lo que era la vida de mi madre. Entonces el Señor me llamaba la atención a través de ese cambio. Y bueno, a veces uno se propone sus cosas y cuando uno falla, cuando uno cae, es que al no tener la vida puesta en Jesús, al no tener la vida en la roca, es que cuando algo falla, todo se derrumba, todo se cae. Y entonces así que una vez y otra vez todo se caía, todo se derrumbaba, ¿no? Y comencé a tener malos hábitos, comencé a tener cosas feas, que mentir, a veces iba al supermercado y en el carro que llevaba a la compra metía cosas de más, robar cosas, mirar pornografía y hacía cosas que para un chico joven no son raras, sino que son normales, pero que iban en contra de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Comencé a sentir la falta de la parte paternal, porque como les decía, fui criado solamente por mi madre. Y no había forma de que yo pudiera llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. No encontraba la pieza perfecta esa que iba acá en el corazón, como dice José a veces. Esa pieza perfecta que solo es la de Cristo, no la encontraba. Entonces se derrumbaba de vuelta todo lo que yo trataba de construir con mis manos. Entonces, acá hay algo que es importante, porque muchas veces, como cristianos ya de años que somos, como cristianos que hemos crecido, que hemos aprendido, que estamos aplicando algunas cosas de la Biblia, me hace preguntarme si realmente las metas que tenemos, si el propósito que queremos alcanzar, si es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para cada uno de nosotros, ¿no? Y acá yo me puse, tus planes, tus propósitos están alineados con lo que quiere el Señor, porque dice en el 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aleluya, amén. Todo lo que yo hacía antes, el Señor lo ha cambiado. Todo lo que yo hacía antes, lo he echado fuera. Porque Él tenía un propósito especial para mi vida, para mi familia. Y dice que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia hemos sido salvados. Seguramente que usted también tiene o tenía una vida antes de conocer al Señor, en la cual echó cosas fuera, hábitos, pecados que no corresponden para vivir una vida en santidad, deseos pecaminosos, porque es algo natural que hay ahí afuera, ¿no? No es que seamos malos, sino que somos más que malos,
rutinas, hábitos, enfermedades, cosas a las cuales hemos dejado, como esos verbos que dicen en el pasado, porque estaban, porque iban, porque se conducían. ¿Sí o no? ¿Me van entendiendo lo que Sí. ¿Sí? Dice Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. Amén. Así que antes de que nosotros naciéramos, antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido escogidos y ya teníamos un nombre y ya teníamos un propósito, que muchas veces no es el propósito que nosotros mismos tenemos. Y a veces es difícil aceptarlo, porque somos egoístas, porque pensamos que nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero, ¿cómo decirle? Si yo estoy sentado aquí, tengo una visión de ustedes que no me detalla todo, cómo está vestido la parte de abajo, si tiene el reloj, si no tiene el reloj, si tiene un bebé en brazos, ¿no? Y así es como vemos nosotros. Pero el Señor, que nos mira de arriba y sabe todas las cosas, porque fue antes de ser, ¿no? Él nos ve clarísimo y ve todo, ve que hay un bebé, ve que tiene un reloj, ve cómo está vestido. Es que sus ojos recorren la tierra y lo ven todo. Y nosotros solo vemos lo que está enfrente de nosotros. El Señor es como las gafas, que lo veo todo borroso. Y así andábamos antes, viendo todas las cosas borrosas, conviviendo con lo que estaba sucio, con lo que estaba mal. Pero ni los colores defino muy bien. Y peor ni le cuento. Entonces, es que el Señor ahora nos puso una visión mejorada a lo que teníamos, ¿no? Y entonces vemos y decimos, wow, esto que no está tan bien, afuera. Amén. Esto que hacía que no está tan bien, afuera. Amén. Porque ahora veo como Cristo ve, ¿no? Y es por fe. Y todo eso que estaban como esos verbos que dicen andaban, eran, vivían, se conducían, todo eso ya es parte del pasado. ¿Sí? Yo no los conozco a ustedes, los conozco muy apenitas, algunos nombres, algunas cosas, pero yo estoy seguro de que han pasado como yo ese proceso, de que el Señor nos ha impactado y algo tuvo que cambiar. Es que, como les digo, cuando la luz está apagada, no vemos lo que está sucio, pero cuando el Señor viene con su luz, es que nos damos cuenta realmente de las cosas como son. Y acá me puse, pero acá es donde encuentro un problemita, un problemón. Y me llama la atención muchas veces como cristianos que tienen 5 años, 10 años, 20 años y ya tienen hijos criados en el Evangelio y cosas, y de repente se empiezan a desvanecer, de repente ya no llegan a la iglesia, de repente ya están enfermando la iglesia con sus críticas, de repente, bueno, empiezan a hacer cosas que hacían antes y es que yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? Es que yo me pregunto por qué pasa esto, por qué si el Señor nos sacó, nos libró, nos limpió, fuimos adelante, estamos yendo hacia una meta que es Cristo, el que nos salvó, ¿por qué de repente empezamos a ir para atrás? En pequeñas cosas. Y es que Proverbios
Cantares 2:15. Atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan los viñedos, nuestros viñedos en flor. Y es ahí donde yo pensaba un poquito, ¿no? Y digo, claro, si analizo algunas personas que tenían 10, 5, 20 años en el Evangelio y de repente como que se empiezan a entibiar, a enfriar, y los miro a fondo, me doy cuenta de que hay pequeñitas cosas en las que van caminando para atrás, que van caminando para atrás. Yo tenía un gran problema con lo que era la pornografía. Siendo joven, mi mente estaba totalmente sexualizada. Y fue muy difícil comenzar mi matrimonio porque estaba roto. Por dentro estaba hecho percha, como decimos en el lugar. Y fue muy difícil salir de ese estado, de limpiar mi mente, de que el Señor viniera y sacara todos esos pensamientos que sacara. Pero yo tuve que hacer una parte también, porque yo me trataba de vestir bien, iba a la iglesia, cantaba, levantaba las manos, a veces se ría, pero lo que no se veía era una batalla constante, una continua. Entonces yo ni siquiera podía abrir el ordenador, ni siquiera podía abrir la red social, porque todo está invadido y podrido por la pornografía. Y a veces tenemos que tener cuidado, porque ver algo, una fotografía, porque ver algo que no tiene que ser en internet nada más, sino que en el área que a ti te sacó el Señor, no vuelvas atrás. Amén. Yo tuve que cerrar mi red social un tiempo como de 8 años, y tuve que sacrificarla y dije, esto no va más, porque dice que las imágenes demoran mucho tiempo en salir. Pero no solo las imágenes, sino que los hábitos. Entonces, si yo antes mentía, yo no puedo ir por ahí a veces diciendo una mentirita blanca, porque igual total, si no hace daño, si es una mentirita. Pero con una mentirita blanca que creemos que no hace nada, vamos para atrás. Pero estamos bien en todo lo demás. ¿Qué va a ser una mentirita? Es ir para atrás. Y lo que el Señor ponía en el corazón mío era, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Señor, ayúdame para expresarme de la manera correcta, para que darle a entender, el no vuelvo atrás. Ayer me lo dijiste, no vuelvo atrás, sigo hacia adelante. Y yo decía, no, este chico. Pareciera que a veces añoramos el pasado, como los israelitas que habían salido de ahí, de la esclavitud, que estaban en cautiverio, que trabajaban ni para ellos, que no tenían un propósito, pero cuando iban camino a la meta, cuando estaban pasando por ese desierto, que era necesario, no digo que sea fácil, pero decían, uy, extrañamos los pepinillos, extrañamos el pan que comíamos. ¿Por qué nos ha sacado? ¿Y saben cuántos llegaron de eso? Dos. Solamente 2. Ninguno de los que miraron atrás. Es que si yo estoy mirando hacia atrás, si yo tengo los brazos ocupados, si yo tengo muchas cosas, ¿cómo voy a recibir lo nuevo? Si yo sigo mirando hacia atrás, ¿cómo voy a poder alcanzar lo nuevo? Y el Señor me decía una y otra vez, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo no sé cuál es la situación de cada uno, porque no los conozco. Pero el Señor no quiere que vuelvas atrás, de ninguna manera. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces dejamos esas pequeñas zorritas que incendian los campos. Esas cosas que son pequeñas, pero que están mal, pero que las empezamos a ver que son cotidianas, o que las empezamos a ver en el mundo que cada vez son más normales. Y
empezamos a decir, pero si esto hace muchos años que es así, es normal, está mal. No podemos ser como ellos, sino que tenemos que marcar una diferencia. Amén. Sino que tenemos que matar esa zorrita. Amén. El alcoholismo. Luego mi mamá se casó con una persona que es un poco alcohólica. Y él dejándolo muchas veces. ¿Saben cómo, de qué manera siempre caía en la misma pavada, ¿se entiende? En la misma situación. Tomando un vasito así pequeño. Una medida que yo me la compartía con él y a mí no me hacía nada. Pero él al estar saliendo, o él al ver salido de eso, de esa situación, esa pequeña medida, esa pequeña cosita que él toma, que lo hace caminar para atrás. Que lo hace caminar para atrás. Y el Señor no quiere que vuelvas atrás. De ninguna manera. Y quiere que fijes tus ojos en Él. Aleluya. La senda no mira atrás, no se queda agarrado a las cosas que están atrás, sino que sigue creciendo, sigue avanzando. Nosotros estamos un poco desconcertados porque allá la iglesia, y sucederá lo mismo acá, cada vez hay más gente y hay gente que a veces queda de pie y el Señor necesita que estemos preparados. El Señor necesita que nosotros sigamos sanos, el Señor necesita que nosotros sigamos avanzando cada vez más adelante, cada vez más adelante. Porque aún allá afuera hay muchas personas que están viviendo sin gafas. Hay muchas personas que están perdidas, hay muchas personas que no conocen siquiera que tienen un propósito. Yo no lo sabía. Yo me había planteado mis metas, mis propósitos en base a la situación que estaba viviendo. Y cuando me di cuenta de que sus planes eran más altos que los míos, dije, Señor, yo lo alcancé todo, alcancé mi trabajo, alcancé mis coches, mi casa, la hicimos a nuestro gusto y tenía un trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 y el Señor me dijo, bien, lo has conseguido, pero ahora ¿sabes qué? Quiero que lo dejes todo. Y yo dije, Señor, pero dejarlo todo, que tú sabes, que tú conoces el deseo que yo tenía de poder construir esto, que me diste la oportunidad. Sí, te di la oportunidad, pero esto es pasajero. Esto pasa. Así Y es. lo mío es eterno. Amén. Y lo mío es eterno. Entonces fue así, como hablamos con mi esposa y dijimos, ¿cómo es ese daño? Lo dejamos todo. Lo dejamos todo. Y ella quedó en Uruguay todo. Algunas cosas las vendimos, muchas las regalamos, la casa la alquilamos. Vivimos en un piso que la verdad que es lo más incómodo que me ha pasado a mí, porque amaba mi terreno, mis perritos, mi césped, mi pasto. Pero yo no vuelvo atrás. Aleluya. Ya está, lo que ya quedó atrás, quedó atrás. Ni siquiera lo quiero contemplar, porque por ahí quizás se me da la gana de darme vuelta. Y yo no vuelvo atrás, yo sigo adelante, yo sigo adelante, y yo sigo adelante. ¿Sí que me entiende lo que quiero decir? Amén. La carrera en la que estamos no es fácil, es difícil, Así es. porque muchas veces tenemos que anteponer nuestros propios deseos, muchas veces tenemos necesidades que son de primera importancia, pero no tengas miedo, porque el Señor ya ha vencido el mundo, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y porque Él ve mucho más encima que nosotros. Y yo cuando me doy cuenta de estas cosas es que digo, wow, sí que tú eres grande, Dios. Amén. Sí que te tengo que dar la gloria, sí que te tengo que servir, sí que... Y cuando vinimos de Uruguay vinimos con un propósito. El propósito es compartir la palabra del Señor, extender el reino
sea predicando, sea limpiando, sea tocando la alabanza, sea evangelizando, sea como sea. Pero a todo lo que es del Señor, cuando me lo proponen los líderes, los pastores, digo, sí, 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 porque yo sigo adelante, no vuelvo atrás. Amén. Y cada día trato de afirmarme. Y esta responsabilidad de cada uno, de buscar al Señor, de meternos con el Señor cada día más. Si antes trabajaba tantas horas, antes descuidaba a mi familia, los padres a veces que descuidan a sus hijos porque prefieren darle algo material, y ahora están en una nueva etapa con el Señor donde han entendido que el cariño y el amor no es el material, sino que es el abrazo, es el tiempo, es dedicar al Señor, es venir a su casa juntos y servirle, dar ese ejemplo. No vuelvas atrás, por más Amén. necesidad, por más pensamientos que vengan y nos ataquen a nuestra cabecita, porque somos a veces un poquito débiles. No vuelvas atrás, anda adelante, cada vez más. Amén. Dice Gálatas 5, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Y hay muchos más pasajes, muchos más versículos que encontré donde Pablo vuelve a decirlo y vuelve a plantearlo. Y dice, no mirando lo que dejo atrás, sino siguiendo. No todo lo que tenía, porque todo lo que tenía lo tomo por basura. Wow, sí que nos ha dejado una enseñanza que para escudriñar hay mucho más todavía. Para escudriñar hay mucho más. Y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, el meternos, en tener esos 5 o 10 minutitos, aunque sea con el Señor cada día, de, bueno, si lo he logrado, Señor, es por ti y no vuelvo atrás. Señor, te doy gracias y no vuelvo atrás. Señor, mi vida antes era en la oscuridad y no vuelvo atrás. Amén. Pero tenemos que cuidar esas pequeñas zorritas, esas pequeñas cositas, porque ayer Danis en el taller me decía, el diablo sabe por dónde meterse, el diablo no es tonto. Dice, sabe más por viejo que por diablo. Y ponía unos ejemplos de él ahí, y yo decía, sí que tiene razón. Porque si yo nunca tuve problema con el alcohol, él no me va a venir a dar una botella. Si yo antes me va a venir a traer una imagen, como les decía. Entonces, es mejor cortarle la cabeza a esa zorrita. Amén. ¿Sí? Solo enfocarnos en mirar hacia adelante. Todo lo que tenía, todo lo que había logrado con mis propias manos, yo lo he dejado atrás. Y a mí me gustaría dejarles este pensamiento, este mensaje, esto que el Señor ponía en mi corazón, que era del no retroceder, pero no es solamente para los nuevos, sino que es para los que ya llevamos años. Nosotros, más o menos 7, 8 años que estamos en el Señor, ahora con 30 años, y a veces la situación, a veces el diablo, a veces nosotros mismos tomamos decisiones y que después decís, oh, caramba, ¿por qué hice esto? Conociendo al Señor de tantos años, ¿por qué tuve esta actitud? ¿Por qué fui altivo? ¿Por qué dije esta mentirita blanca? ¿Por qué cosas? Y vamos dejando pasar esas cosas y no les damos atención. Y es ahí cuando se incendia todo el fruto que el Señor ha dado ya a nuestra vida. Bueno, yo me había anotado por aquí amistades. Yo tenía amistades que se drogaban, aunque nunca me drogué, pero iban a malos caminos.
y eran buenos amigos que siempre estaban en situaciones buenas y en cuando me faltaba el pan. Y yo tuve que tomar una decisión. Y no es fácil, no fue fácil. Pero allí quedaron en el pasado. Ahora sí que los evangelizo, porque tenemos que dar testimonio. Amén. Pero sí que no vuelvo a salir con ellos, sí que no he vuelto a quedar en la noche en una comida, porque ese entorno no me hacía bien. Y ahora tampoco. Al que Dios hace libre, lo hace libre de verdad. Amén. Pero nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en lo que viene. Como decía al final del pasaje, en lo venidero. Sí que es difícil la carrera, no digo que sea fácil, es difícil, pero el Señor todo lo puede, el Señor todo lo ve, y en el Señor es que tenemos que poner nuestra esperanza. Amén. Amén. Yo les invito para orar, ¿sí? Para ponernos de pie, pero de todo lo que dije, lo que sí quiero que les quede claro, no volverá atrás. Yo no vuelvo atrás. Yo sigo a Cristo y yo no vuelvo atrás. Sí, porque tengo propósito y estoy sentado en las regiones celestiales con mi Padre. Amén. Algo que me gusta a mí hacer personalmente, luego de que se comparte un mensaje, luego que se comparte un pensamiento, es analizarme. Analizarme con sinceridad, analizarme con el Espíritu Santo, que es el que redarguye de todo pecado. Analizarme y decir: Señor, te pido que me pruebes. Padre, te pido que me muestres, porque a veces, sin darme cuenta, es que caigo. Padre, te pido que me limpies y que me laves con tu preciosa sangre. Yo sigo adelante, yo sigo esos propósitos eternos, y todo lo que tengo lo he tomado por basura, porque en ti son todas las cosas. Dios mío, limpia mi lado, purifícame, abre mi mente, mi entendimiento, Señor, que yo pueda ver aún con más claridad, que yo pueda volcarme en tus brazos, Padre. Ven con tu presencia y desarma todo eso que está mal. Ven con tu Santo Espíritu y alumbra. Edifícame cada día más, afírmame cada día, Señor, en lo que es tu palabra, en lo que son tus promesas. Ayúdame a buscarte. Dispone ese tiempo cada día para buscar al Señor. No vuelvas atrás. Señor, derrámate. Que en la semana esta que viene, Señor, que seas tú recordando algunas palabras claves, Señor. Yo sé que tú has hablado, Padre, y he compartido eso que tenía, Señor, en mi corazón que has puesto tú. Te pido que ellos puedan analizarse, que ellos puedan, Señor, probarse a la luz de tu verdad, Señor, y cortarle la cabeza a esas zorritas, Señor, que a veces dejamos, a esos hábitos que no son buenos, a esas actitudes, porque yo antes no me sometía a la autoridad, porque no me interesaba, pero ahora tú eres mi autoridad, Dios, y tú has puesto autoridades en tu iglesia, tú has puesto pastores, líderes. Señor, ayúdame a ser sometido, ayúdame, Señor,